director de nuestra facultad, así como del doctor Jorge Alan Flores, secretario de Investigación y Posgrado, y además, claro, su equipo de colaboradores. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de libros en el marco del primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Les rogamos a los asistentes cerrar sus micrófonos y asimismo les informamos que esta sesión está siendo grabada. Bueno, como lo indica el programa del evento, el día de hoy vamos a presentar 2 libros. Cada presentación tendrá una duración máxima de 20 minutos y si el tiempo lo permite, al término de ambas intervenciones, tendremos un breve espacio de, digamos, aproximadamente 20 minutos para que los presentadores puedan responder las preguntas de los asistentes. Asimismo, les comento que los asistentes podrán realizar dichas preguntas a través del chat de la aplicación, indicando a quién va dirigida la pregunta, o bien cualquiera de los presentadores podrá responder, ya que los temas pues son similares, digamos. Las preguntas serán leídas por un servidor. Y bueno, antes de iniciar, agradecemos al Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas, Asociación Civil, por el apoyo para la presentación del día de hoy. Y bueno, sin mayor preámbulo, el primero de los libros que se presentará se titula Desarrollo Profesional Docente, Reflexiones y Experiencias de Inclusión en el Aula. De los autores, Jesús Adolfo Trujillo Holguín, Alma Carolina Ríos Castillo y José Luis García Leos. Los autores son de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Escuela Normal Superior, profesor José Medrano. Adelante. Bueno, no sé si me escuchan. Muy bien. Bien, voy a presentar pantalla, no sin antes agradecer el espacio a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a quienes hacen posible este intercambio y sobre todo esta socialización con este tema tan interesante como es hoy en día el tema de la inclusión. Si me permiten, voy a presentar pantalla. Bueno, yo espero que lo estemos observando. Bien, comentar primero que estos textos de colección de posgrado de la Escuela Normal Superior Medrano ya tienen historia, es decir, ya vamos por el 7º libro de una colección que en una ocasión los entusiastas coordinadores de los grupos de posgrado de la Escuela Normal Superior Medrano iniciaron en pláticas en pasillo para ir como una parte del aporte de los estudiantes de posgrado, una producción de textos. Y cada año nos hemos propuesto como meta, como propósito, pues generar una publicación. En este día, en esta ocasión y en el marco de este evento que la UACH ha convocado, bueno, pues está muy ad hoc precisamente la parte de reflexiones y experiencias de inclusión en el aula. Y efectivamente quienes coordinan o han coordinado estos textos de posgrado es el doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín, la doctora Alma Carolina Ríos Castillo y un servidor, José Luis García Leos. Como les decía hace un momento,
la escuela normal en su área de posgrado, desde hace ya algún tiempo, algunos años, inició con esta tarea como un plus precisamente para que los estudiantes de posgrado y sus profesores pudieran tener un espacio de producción. Y iniciamos con el primer texto, precisamente con un título atrayente que era Las competencias en el marco de la reforma educativa. Este texto fue publicado, está a mi lado, al lado izquierdo de la pantalla, en blanco. Fue el primero que se desarrolla como una parte de las tareas de producción, allá en los años 2015. Posteriormente, viene uno más en el 2016, referido precisamente a los contenidos curriculares y a los procesos de evaluación. Para posteriormente, en el 2017, la parte de los relatos autobiográficos de maestros en servicio. Esto es, también fue en el año del 2018. Luego, en el 19, precisamente, reflexiones de maestros en servicio en el escenario de la nueva escuela mexicana. Y el que nos ocupa precisamente esta mañana, el día de hoy, es el referido a las experiencias de inclusión en el aula que se editó en el 2020. Y bueno, en el 2021, solo para conocimiento de la audiencia que amablemente nos sigue, ya se publicó también el volumen 6, referido a experiencias de trabajo durante la pandemia, y está por publicarse el número 7, referente también a los asuntos de la educación híbrida en los escenarios de la pandemia. Entonces, pues, esto ha sido de alguna manera la producción que en estos últimos años en la colección de textos de posgrado, pero el que nos ocupa precisamente es el referido a la inclusión en el aula. Y bueno, comentarles a todos y a todas que esta colección de textos, como lo he estado abordando, es la referida al 2020. Y en ella se bosqueja de alguna manera el resultado del trabajo de los estudiantes. Es decir, los estudiantes junto con sus asesores del primer semestre del posgrado de la maestría emprenden lo que le llamamos nosotros un proyecto integrador. O sea, es decir, al cerrar el primer semestre, los estudiantes del posgrado, junto con sus asesores, inician el diseño, la revisión de los trabajos para que estos sean de alguna manera revisados primero por su asesor y posteriormente por evaluadores externos, a quienes agradecemos siempre su buena voluntad y su profesionalismo. Hacen una evaluación que le llamamos evaluación ciega, es decir, no conocen ni a los autores y nos han auxiliado y apoyado enormemente para poder ir evaluando y sobre todo apoyando de manera muy importante los escritos que los estudiantes del posgrado y los profesores integran en estos textos. Entonces, es el que estamos el día de hoy considerando y poniendo a su consideración, pues es referido precisamente a la inclusión en el aula y que se editó, repito, en el 2020. Yo quisiera referirme un poco al prólogo, porque como lo he estado subrayando,
Estos libros se someten a evaluaciones rigurosas, como ya lo he comentado, desde el asesor de grupo de la materia que llevan primer semestre los estudiantes, luego los evaluadores externos, y cuidamos que todo esté de manera muy bien fundamentado. Y en esta ocasión, para este libro, quien nos hizo el favor de prologarlo fue precisamente el doctor Pedro Covarrubias Pizarro, un excelente conocedor del tema, miembro de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, y con una visión muy clara de los aspectos de inclusión educativa. El doctor Covarrubias, un gran compañero, colega y sobre todo conocedor del tema, pues quise de alguna forma traer de manera textual cómo cierra el prólogo el doctor Covarrubias en esta obra. Y comenta que precisamente es la exposición de las ideas, los argumentos y las reflexiones. La invitación está pues hecha en cada una de sus líneas para realizar una reflexión obligada, profunda y crítica en torno al escenario denominado inclusión. Los textos, pues, en sí son una oportunidad de leer y crecer juntos con las y los autores que plasmaron sus ideas, investigaciones o vivencias, precisamente para contribuir e ir fortaleciendo y apoyando los espacios educativos y cerrar las brechas de aprendizaje que han generado la exclusión a los más vulnerables. Con esto cierra el doctor Covarrubias Pizarro su prólogo en el libro. Entonces, pues, vemos cómo se ha cuidado, repito, los escritos, los prologuistas, la edición de estos importantes textos. El libro referido contiene cuatro apartados donde están inmersos cerca de 19 expresiones o escritos, artículos importantes referidos a la parte de la inclusión. En la primera parte es lo relacionado, o lo titulamos como un panorama de la inclusión. Y en él están 5 versiones, 5 miradas importantes en esta primera parte. Una de ellas es precisamente la educación especial en México, un recorrido histórico en el ámbito normativo que lo transcribe, lo textualiza de manera muy puntual el doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín, quien es catedrático del posgrado y además es catedrático en la UACH. Gracias al doctor Adolfo Trujillo Holguín, y yo hago un paréntesis porque es quien ha estado impulsando de manera muy importante desde el nacimiento de esta idea, de estos textos, de esta colección tan importante del posgrado, y es el que nos ha animado a toda la comunidad educativa de la Normal a seguir construyendo, produciendo este tipo de libros, de textos. Un servidor aporta la llamada inclusión, un compromiso en la educación básica en México, es decir, ahí con una mirada propia a la parte de la educación básica y en particular a la educación secundaria, que es donde contamos y tenemos mayores elementos, un servidor. Pero además, aquí, si ustedes observan, el doctor Trujillo y un servidor somos parte de los docentes, asesores del posgrado, pero el 3, 4 y 5 son estudiantes noveles, sobre todo estudiantes jóvenes con grandes expectativas, que tienen 3, 4, si mucho 5, 6 años de servicio y que cursaron en ese entonces, porque ya salieron a estos días
de la maestría, de su programa de posgrado. En este caso, Alejandro Hernández Rodríguez, con el tema de accesibilidad a la educación, un acercamiento a la situación actual del país. Igualmente, Andrea Lazo, otra profesora Nobel de secundaria, con el tema inclusión de género, un desafío en educación secundaria. Y por supuesto, Alfredo Aguirre, también un Nobel, profesor y estudiante, ex estudiante del posgrado de maestría, con el tema vamos hacia una educación inclusiva. Entonces, pues vamos haciendo un engarce importante entre el aporte de los coordinadores, de los asesores y los profesores que cursan el posgrado. La parte 2 del libro es referida a las reflexiones sobre inclusión. Y aquí en estos 5 aportes, en este segundo apartado, pues participa Selene Urbina, una destacada estudiante de posgrado que salió con mención honorífica, pero sobre todo con un aporte con su tema, la reflexión de la práctica educativa y la inclusión. Selene tendrá 10, 12 años de servicio, pero una joven maestra muy comprometida. Y luego Karina Denise Borunda, también una profesora Nobel, ex estudiante de maestría en el programa, con la inclusión como característica del docente competente. Además, Javier Núñez Trejo, también, y lo subrayamos como un profesor Nobel porque, repito, son docentes con pocos años de servicio, pero con una perspectiva y con una mirada hacia el futuro extraordinaria. Él con el tema de educación inclusiva, un derecho de todos, oportunidades de pocos. Luego tenemos a Gabriela Berenice Muñoz Barrón, una maestra de primaria, 4 años de servicio, con el tema del papel del USAED en la nueva cultura de la inclusión. Asimismo, a Antonio Quesada Caro, también es un profesor Nobel, y con el tema la distancia entre la inclusión educativa y las escuelas rurales. Es decir, hay un tejido importante, una visión, un comentario desde el profesor Nobel rural, el profesor urbano, con un poco más años de servicio, con la mirada también de los catedráticos del posgrado. La tercera parte es experiencias de inclusión en el aula, y aquí son 5 aportes en este apartado. Eric Adrián Robles Ruiz es un profesor que se dedica a la docencia de las artes musicales, tanto en escuelas particulares como públicas, y su aporte fue prácticas musicales para la inclusión. Además, participó, aquí está también el maestro Ildefonso Ruiz Benítez, también integrante del equipo de asesores de la maestría, con su tema Atención a adolescentes sordos en telesecundaria. Un profesor como Ildefonso, conocedor de las telesecundarias y muy interesado en la parte narrativa de la inclusión e integración en el aula. El número 3 es un profesor que precisamente docente de la UACH, exalumno del posgrado, con grandes expectativas, Julio César Gómez Gándara, precisamente con un tema, orientaciones de las aptitudes sobresalientes. Julio ha sido, desde su estancia como estudiante y posteriormente ha estado participando de manera muy importante con las producciones de los libros. Desde aquí le agradecemos a él y a todos su participación. Además, Roberto Medina Castro, él es un asesor técnico, ahí hay un error, una disculpa, con 20 años de servicio, y es precisamente la relación tutora una estrategia para favorecer la inclusión. Y
Tenemos a Adolfo Palacios Rocha, también es un profesor de secundaria con el tema actitudes sobresalientes, un reto para los docentes. Finalmente tenemos la parte número 4, con 4 aportaciones, donde se destaca precisamente como un hilo conductor la docencia y la cultura inclusiva. Aquí Gabriela Solano Espinosa, con su tema el docente humanista y su impacto en el desarrollo de competencias. Además también Ana Laura Rodríguez Ramos, también profesora de primaria con 7 años de servicio, con su tema desarrollo de habilidades sociales para favorecer la convivencia en el salón de clase. Y luego tenemos también a Carla Soto Jurado, también licenciada en educación y exalumna del posgrado, con el tema la importancia para atender las necesidades educativas específicas en educación primaria. Y cerramos con un aporte de la doctora Alma Carolina Ríos Castillo, con la cultura del compromiso social hacia el adulto mayor. La doctora Ríos Castillo, también una extraordinaria colega y impulsora férrea de las producciones de los textos de posgrado. Bueno, con esto estamos cerrando, no sin antes agradecerles a ustedes su atención y su presencia en este espacio tan importante como es precisamente la socialización, la apertura de temas tan importantes de la inclusión. Y yo cerraría con esta reflexión que aparece ahí en el libro, que es precisamente que estas páginas nos permiten a los docentes en formación y a los profesionales en educación analizar precisamente los desafíos de la educación inclusiva y lo que ello implica en la práctica educativa. Por eso agradecemos a los catedráticos, a los estudiantes de maestría en educación para el desarrollo profesional docente, pues el esfuerzo realizado para hacer posible esta obra. Y particularmente, como lo comenté al inicio, un reconocimiento a los investigadores independientes, al personal académico que participan como evaluadores, como dictaminadores de nuestras obras, y subrayar siempre a los directivos de la normal superior en el área de posgrado las facilidades y el apoyo para hacer posible que estas y otras publicaciones estén vigentes. Muchas gracias por su atención. Estoy a la orden. Muchas gracias, profesor. Un gusto haberlo escuchado. Bueno, antes que nada, reiterar a los asistentes que se podrán realizar preguntas a través del chat de la aplicación, indicando a quién va dirigida la pregunta. Y bueno, el segundo libro que se presenta esta tarde se titula Hacia la inclusión educativa en la universidad, diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidad. Es de la autora Coral Elizondo Carmona, a la cual le cedemos en este momento el micrófono. Pues muchísimas gracias. No puedo iniciar el vídeo porque me dice que el anfitrión lo detuvo. A ver si puedo compartir imagen. Sí, ya está. Gracias. Buenas tardes aquí en España y bueno, pues un placer estar con la Universidad Autónoma de Chihuahua y muchísimas gracias a las personas que han hecho posible este encuentro. Yo también tengo una presentación, seré rápida, pero era la mejor forma, como mi compañero José Luis, de que podáis entender qué se aborda en cada uno de los capítulos a los que yo me refiero en el libro. Este libro está enmarcado dentro de una colección editada por Octaedro aquí en España. Trabaja
con la Universidad, sobre todo de Barcelona, y al igual que ocurría en el libro descrito anteriormente, bueno, pues publicar en esta editorial de la universidad implica pues esos estudios bueno, esas evaluaciones de ciego, ¿verdad?, que comentaba anteriormente. Simplemente ubicando ya el libro, es un libro bueno, que busca como objetivo fundamentalmente cómo promover una educación de calidad, en este caso en la educación superior. El prólogo está hecho por Ana Forés, es una reconocida profesora, doctora en la Universidad de Barcelona, en la cátedra de Pedagogía. Comparto yo en estos momentos con Ana la docencia en un máster de neuroeducación avanzada, del que yo soy una de las profesoras y ella es mi coordinadora y directora. Hay una sencilla introducción y luego 7 capítulos. Voy a ir explicando brevemente cada uno de los capítulos. El primero, bueno, digo aquí solo los títulos y luego paso a hacer una breve reflexión. Universidad y objetivos de desarrollo sostenible. Está centrado sobre todo en el logro del objetivo de desarrollo sostenible número 4, que nos dice garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y reflexiono sobre cómo lograrlo y cómo lograr esto desde estos estudios superiores. El segundo punto, aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Como el objetivo del libro es garantizar, ¿no?, esa educación de calidad, por lo menos reflexionar sobre ello en la universidad, se centra en esos 2 tipos de aprendizaje. El número 3, el capítulo número 3, es diseño universal en la educación superior, abordando cada uno de los diseños universales que se han ido trabajando y desarrollando por distintas universidades. Y por último, o sea, en cuarto lugar, el diseño universal para el aprendizaje. Aquí sí que me centro ya en este modelo pedagógico diseñado por CAST, y ya aquí sí que voy abordando cada uno de los principios, cada una de las pautas, cada uno de los puntos de verificación con ejemplos concretos para abordarlo en la educación superior. Aprendizaje visible, lo que mejor marcha en la educación, con el objetivo de hacer esa similitud, ¿no?, entre esas pautas y puntos de verificación que se abordan en el DUA y las evidencias que Hattie va obteniendo en su investigación. Resiliencia generativa y a modo de epílogo. Lo que yo busco es fundamentalmente lo que pongo aquí, abordar esa educación de calidad, haciendo reflexionar y ofreciendo propuestas para ello. Se centran fundamentalmente las propuestas en lo que es el diseño universal para el aprendizaje, porque efectivamente ese es el título, ¿verdad? Abordando desde visiones a priori distintas, pero complementarias, como puede ser la taxonomía solo, las evidencias de Hattie o incluso el diseño universal para el aprendizaje. Pretende invitar a la reflexión, ofreciendo distintos caminos y sobre todo abordándolo desde este mundo global y diverso como es el mundo actual. El capítulo 1, este es simplemente un ejemplo de algo que nos podemos encontrar en su interior. Yo explico en este capítulo que no existe un índice para la inclusión concreto para una educación superior, pero que si existiese tendría estas u otras preguntas parecidas a estas. ¿Conoces el nombre de todos tus estudiantes? ¿Conoces sus intereses y motivaciones? ¿Sus inquietudes y aspiraciones? ¿Qué barreras al aprendizaje, a la presencia y a la participación hay en tu aula? ¿Cómo las eliminas?
¿Ofreces oportunidades para el trabajo en equipo? ¿Trabajan de forma cooperativa? ¿Cómo acometes la ética en el aula? ¿Cómo preparas a los estudiantes para abordar desafíos sociales, morales y cognitivos? ¿Qué metodología utilizas en el aula? ¿Esa metodología promueve el pensamiento crítico y creativo? ¿Promueve el desarrollo de procesos cognitivos de orden superior? ¿Fomentas el diálogo en el aula, el aprendizaje dialógico? ¿Ofreces oportunidades para la acción, la expresión, el compromiso, la motivación y la representación? ¿Cómo utilizas la tecnología en el aula? ¿Para facilitar procesos de adquisición, transmisión e intercambio de información? ¿O como herramienta formativa para el aprendizaje y el conocimiento, o como medio para lograr transformar el entorno? Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en ese primer capítulo, ¿no? Centrándonos en universidad y ODS número 4 fundamentalmente. El capítulo 2, aprendizaje superficial y aprendizaje profundo, aborda la taxonomía solo, elaborada por Biggs y Collins en 1982, con el fin de que sirva de instrumento para ayudar a reflexionar y analizar sobre los resultados que se observan en el aprendizaje. Se distinguen en el libro preguntas, cuestiones, propuestas, ¿no? Para ir trabajando en lo que sería un aprendizaje superficial, que corresponde a los niveles preestructural, uniestructural y multiestructural, y un aprendizaje profundo que correspondería al relacional y abstracta ampliada. Y se van ofreciendo pues, distintas formas de abordarlo desde los estudiantes o desde los docentes. El capítulo número 3 ya se centra en el diseño universal, ese concepto creado por el arquitecto Ron Mace en 1989 como evolución del concepto de accesibilidad física. En los años 90 encarga a un equipo interdisciplinar una serie de principios que debían tener pues, los productos, los entornos para poder ser diseñados de forma universal. En el libro, y esto es una imagen del libro, el libro se va a centrar en el diseño universal para el aprendizaje, cuya referencia es CAST, pero existen otros diseños universales en la educación promovidos por diferentes universidades, tal y como aparecen aquí. Y voy poniendo también los principios en los que se sustentan, más relacionados con esos principios que Ronald Mace estipuló para un diseño universal. El capítulo 4 se centra en el diseño universal para el aprendizaje, explicando pormenorizadamente sus principios, sus pautas, sus puntos de verificación, detallando cada uno de ellos, sobre todo esos puntos de verificación, con ejemplos muy concretos para el aula. Estos serían los 3 principios en los que se basa el diseño universal para el aprendizaje, abordándolo desde la neurociencia, hablando por lo tanto de redes afectivas, de reconocimiento y estratégicas. Aparecen pues, todos los principios y las pautas. En el capítulo número 5, y con la idea de ver que esas evidencias de impacto en la educación están relacionadas con muchos de los puntos y pautas de verificación, se aborda el aprendizaje visible. No se profundiza no se profundiza como se ha hecho con el DUA, ¿no? Porque el objetivo del libro no es el aprendizaje visible, tampoco es la taxonomía solo, pero sí que era como una reflexión, ¿no? a ver cómo podemos abordar esa educación de calidad en nuestro caso concreto en esta enseñanza superior. Se aborda el aprendizaje visible y concretamente se aborda
el tema de la instrucción directa como una de las propuestas que más impacto tienen en la educación. El capítulo 6 podría contestar a esta pregunta: ¿qué relación tiene la resiliencia generativa y el tema que se está abordando en el libro? ¿Cómo puede estar relacionado el desarrollo de la resiliencia generativa con la calidad de la educación y con la nueva cultura del aprendizaje? Aquí lo que se aborda fundamentalmente es el tema de concebir la educación más allá de lo que sería solo cognición, ¿no? y relacionarlo con el diseño universal para el aprendizaje desde una red afectiva, destacando la importancia que tienen las emociones en la educación, una red más cognitiva, que sería la red de reconocimiento, y una red más ejecutiva, que serían las redes estratégicas. Y a modo de epílogo, y ya con esto se concluye el libro, he copiado textualmente algo de lo que yo había escrito. Este libro pretende ser algo más que un libro universitario con certezas efímeras o con modelos pedagógicos innovadores o incluso con maravillosas recetas para una educación de calidad. Con este libro he querido transmitir y traspasar fronteras y caminar entre la ética que invita al compromiso, ¿no? esa mirada ética que conlleva esta educación inclusiva de la que estáis hablando en vuestro congreso, a una responsabilidad compartida, a la solidaridad y el enfoque más academicista de la instrucción entre la resiliencia y la sabiduría generativa y la cognición, entre la opción del cambio, pero sigo haciendo lo mismo, o la opción de la transformación personal y la transformación de vidas, que es lo que nos habla la resiliencia generativa. ¿Dónde podemos encontrar lo que me preguntaba antes Dina? En México lo tenéis en papel en la editorial Juventud, que os lo he incluido allí. Y en formato digital, pues en la misma editorial Octaedro o en Amazon, en ebook o en Kobo. Y con esto solo me queda de nuevo pues agradecer el espacio que me habéis concedido. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su exposición. Me parece por ahí, Elizabeth, que da la palabra. ¿Se la podemos dar, por favor? Gracias. Sí, bueno, básicamente iba a dar la presentación del libro, pero vale, creo que no pasa nada. Como en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder. En lo particular tenía una breve reseña, un recorrido general para que desde otros ojos que no son propiamente de la autora se haga alusión a este tema. Y bueno, pues hacia la educación educativa inclusiva, el diseño para la educación de calidad de la autora Cora Elizondo Carmona. Bueno, pues nos deja una gran reflexión. Mi participación será guiada en 3 aristas importantes que permitirán conocer y comprender la forma integral de esta maravillosa obra. Voy a comenzar con la presentación de la Parece que hay algún problema. Vamos a esperar un momentito. Bueno, parece que perdimos la conexión con Elizabeth.
Ataque Freezer, dice René Manuel Delgado. Listo, Elizabeth. Si gustas prender tu micrófono, Elizabeth. Ok, ahí voy. Va. Bueno, les comentaba que la maestra Carol Elizondo, pues es psicóloga de profesión, pedagoga de corazón, activista de la educación inclusiva y proviene de una estirpe de docentes, ya que su abuelo fue fundador de su propia escuela. Coral promueve el qué, el cómo y el dónde hacer la educación. Considera que este proceso no se trata únicamente de crear escuelas y centros inclusivos, sino también aprender a eliminar las barreras que en esto se presenten. Es una autora que siempre fundamenta sus textos con fuentes contrastadas y con su práctica profesional, lo cual convierte los textos en una guía teórica actualizada. A continuación voy a hablar sobre el libro, la ficha técnica del libro, datos generales. Hacia la inclusión educativa en la universidad, diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidad. Fue impreso en Barcelona, España, cuya primera edición sucede en marzo del 2020. Publicado bajo el sello de la editorial Octaedro, y como también lo hemos compartido ya, el libro está disponible en la plataforma Amazon. En breve, un recorrido general sobre el libro desde mi perspectiva. En esta obra, Elizondo Carmona presenta cómo el concepto de desarrollo universal del aprendizaje, en lo subsiguiente me referiré a él como DUA, es una realidad latente en las escuelas, pero a la vez enmarca cómo a estas les falta todo un camino por recorrer. Este libro explica el porqué de su necesidad, el qué de su propuesta y el cómo hacerlo, en un conjunto de 7 capítulos de distinta extensión, pero hilados con la misma equidad, calidad e inclusión. La obra comienza con un prólogo de Ana Forest Miravalles, profesora doctora de la Universidad de Barcelona. Y este prólogo permite reflexionar sobre el trabajo realizado por la autora, mismo que incita a vislumbrar la educación superior desde otra perspectiva. Tras la introducción, el primer capítulo analiza la dimensión teórica de la calidad en la educación, explicando qué son los objetivos de desarrollo sostenible que propone la ONU, en específico el número 4 y su relación directa con la enseñanza superior, considerando la promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas las personas. Culminando este capítulo en la profundización en el derecho a una educación inclusiva de calidad que ofrezca igualdad de oportunidades. En el segundo capítulo se abordan resultados que se observan en el aprendizaje, distinguiendo entre estrategias superficiales y profundas, siendo estas últimas las que predominarán a lo largo del libro, cuya conclusión describe los objetivos de aprendizaje demarcados para los estudiantes. El tercer capítulo se centra en el diseño universal en la educación superior, permitiendo vislumbrar distintas concepciones como el diseño universal para el aprendizaje, el diseño instruccional universal, el diseño universal para la instrucción y el diseño universal para la educación.
cuya comparativa culmina reflexionando sobre cómo podría llevarse a cabo en la formación del profesorado. Más adelante, avanzando al 4º capítulo, es que se llega a la médula de la obra. Aquí se profundiza concretamente en el modelo que da título al libro, el diseño universal para el aprendizaje. Con definición de conceptos aportados, ejemplos, puntos de verificación y metodologías activas, permiten implementar el DUA en función de implicación, de representación y de acción y expresión, es que este capítulo toma forma. Es en el 5º que se analiza el proceso educativo ofreciendo una herramienta de investigación y metalenguaje para ayudar a los docentes a reflexionar críticamente sobre su práctica. El 6º es muy interesante por tratar sobre la resiliencia en cuanto a la nueva cultura de instrucción, el diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidad es la base esencial de esta obra. Finalmente, la obra concluye con un epílogo donde la autora reflexiona sobre la finalidad esencial del libro, invitando a la calidad de la enseñanza y a su vez cómo mejorarla, promoviendo una educación que nos invite a caminar, a pasar de la teoría a la acción, a una educación que rompa con lo establecido, para así dar paso a opciones y oportunidades que permitan tener este acceso a todas las personas. En suma, es un libro que permite conocer el diseño universal para el aprendizaje, sus fundamentos y su desarrollo, tomando en cuenta sus pautas, puntos de verificación y, por supuesto, la inminente y necesaria realidad. Sabemos que hoy en día la inclusión es algo estipulado, algo tipificado en diferentes tratados internacionales, pero la inclusión fue puesta en práctica de la noche a la mañana. A pesar de que existen todo este tipo de leyes y de reglamentos, nos falta aprender cómo aterrizarlos en nuestra vida docente. Muchas felicidades, maestra. Sin duda un libro verdaderamente interesante. Gracias también a la Universidad Autónoma de Chihuahua por estos espacios, por la promoción y difusión de los mismos. Invitamos a todos los espectadores a que compartan esta obra, este libro que sin duda es una guía, una base fundamental para no solo comprender, sino también para aplicar la inclusión educativa y que cada día esta sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, pues no me queda sino agradecer a nuestros ponentes, muy interesantes sus apariciones, y agradecer también a los asistentes al evento. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarlos el día de mañana a las 9 de la mañana, tiempo de aquí de la ciudad de Chihuahua, México, a la conferencia magistral, un acercamiento a la atención educativa de niños con discapacidad en contexto de pandemia por COVID-19, la cual será impartida por el doctor Alejandro Moreno del Instituto de Estudios Superiores de Progreso de Obregón, Hidalgo. Muchas gracias a nuestros ponentes. Un abrazo a todos. Espero tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Muchas gracias y buenas noches desde España. Y gracias, Dina, por la presentación tan bonita.